ángulo de 56.7 al cuadrado. Ojo, cuando metan esto en la calculadora, hagan paréntesis siempre. Bueno, la resistencia que es 4. Aquí. ¿Cuánto es eso? Ángulo 11.14. 113 me sale aquí. No, a mí me salió 2.5, ángulo de 114. ¿Cuánto te salió? 2.5, ángulo de 11.14. Confirmo. Sí. 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 2.5, bueno, 2.51 si lo redondeas. 13. Ajá. Punto 13. Ajá. 2 puntos. 2.5, ángulo de 11.14. A mí era 113. A mí también. A mí también 113. ¿Cómo la podemos comprobar? 113, ¿no? ¿Cómo lo podemos comprobar? Esta gente. Repetimos, esto está en fasor, entonces vamos a lo mismo, pero con la fórmula que teníamos acá. ¿Sí? ¿Cuánto daría esta fórmula de aquí? Sería 1 medio por cuánto? Dm por Im por coseno de cuánto? Ángulo de B menos ángulo de I. ¿Sí? En este caso, si lo hacen así, ¿cuánto le daría eso? La potencia total del circuito. ¿Qué le dije? ¿Cuánto nos ha dado? No, IM. ¿A todos les dio así? ¿Cómo es el otro? No. 1.12, ángulo de 56. Ajá. ¿Cuánto le da? A ver, ¿Cuánto da eso? Coseno de 45 más 10. Perdón. Estaba mal aquí. ¿Así cuánto le da? Eso da. A mí me da eso también. 2.5, ángulo de 11.14. Sí, Lo mismo le da. Sí. Con este. Sí. ¿Y con este? Ya le dije. Pero aquí qué falta. 120 porque y 10. Aquí qué falta. En esta parte de aquí. El módulo. Perdón, ¿cómo se llama? El conjugado. Bueno, cuando tienen dos multiplicados, por ejemplo en este caso de ahí, 113.14. ¿Se va al ángulo o cuánto es 111? nosotros nos da eso. A mí me da 113. 113.14, ¿no? Sí, a mí me da 113. 113.14. Sí. ¿Cuál? ¿El de abajo o el primero? Ese primero, ese. 2.598. El ángulo. ¿Cuánto le doy aquí? Ah, porque ese es 120 y 10. ¿Cómo? Abajo. Sí, dando lo mismo. Solo Sí, falta obviamente. que la parte de arriba. Ese La de arriba. no era de No. No. Ese es de ejercicio. Sí, de la clase. Aquí es 5. Ángulo de 30. 1.12. No le ponemos el ángulo, ¿qué? O no, sí es cierto, solo la magnitud. No, sí, lo que 30. Ah, no, 56. ¿Cuánto le da eso? Escucha, voy a cambiar exacto.
No comía. Eso da 2.5. 2.5. ¿Cuánto es la magnitud de esto? 12.12. Sí, 2.5. 5.57. Es que la magnitud si no sale igual sobre el ángulo es que cambia. Vamos a ver. ¿Quién tiene la razón? El 56.57. No me da aquí, no te Ah, Sí, está de acuerdo. Bueno, entonces no. A ver, No, sí, no, no quiero saber por qué no me da. No, pero es que no. Sí, ahí da un. No me Ahí da una escalada. Igual me da 2.5, ángulo de 11.4. Sí, tienen grados todos. Sí, yo la tengo en grado. 2.5. 2.50, 43. Multiplicaron por un medio, todo. No, sí, pero tengo que aprender en esta voz. Aquí se va a dar para Ahora me da otro. Ya. Pero que el ángulo. Ahí, ahí puso 5.57 en el ángulo. Y ahí tiene 56.55. Es que faltó el 0.5. En vez de ponerlo en cuadrado, Aquí. No, arriba dos. ¿Dónde está el mismo? Arriba ahí sí. A ver, no sé si por eso no está dando diferente valor. No, esto fue el resultado. No, sí, ese Sí, era por pero- 56. Ah, Ahí. Ahí está el rollo. Yo lo puse con 56. pues sí, los 56 me da a mí 2.5. Así. Ajá, ahí. Sí, fue lo mío, entonces. Ay, no. No, pero Ahora sí. Yo almacené el valor que calculamos de corriente en una hoja. 2.5 ángulo de 113.4. ahora sí. Ahora sí. 113.14. ¿Verdad? Sí, lo vas ¿los dos números que dije? ¿Ah? En este valor, entonces quiero hacer un valor de potencia. Entonces voy al punto, aquí, ese es esto, esa es la última respuesta, le almacenaje el valor, poner el último potencia, entonces se pone P y está en negrita, y entonces se pone un valor guardado. Entonces se pone P al Sí, cuadrado es por algo. La final un número variable. 113 ya con corregir. Ángulo de Sí, pero lo mismo. Dale P otra vez. Sí, ya como que. Con la tecla de. Maestro, disculpe. Me toca 2.5, ¿verdad? ¿Eso es verdad? Sí, sí, sí. de abajo, maestro. Acciones. Ahí no falta el 0.5. O la variable. Yo voy. 2.5 le di. Dice acá. 2.5 ángulo de 113.14. 113.14. Sí, 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 Claro. sí, sí. Escuchen, Vamos a ver. ¿Qué le está enseñando? Calcular la masa del suelo. ¿Cuánto me toca? Lo mismo. Allí falta poner el Háganlo 0.5. así. Un medio. A mí me dio lo que yo hacía. Sí, a mí. 2.50 ¿Por qué no pensé que Esto tiene que dar igual que esto. No, pero esa es la resistencia. Esto tiene que dar igual que esto. Y al cuadrado. ¿Cuánto le dio? Igual que a mí no me da eso. 2.5 ángulo de 113.14. No. ¿Esto cuánto le dio? 2.5. También lo que Pero son 2.5. Así que recuerden que esto, vamos a estar calculando la parte real, ¿verdad? De esto. Debe ser que igual que esto. Pues. Pero ahí por el conjugado. Solo separamos el voltaje, como que ustedes tengan esta posición. Como que tengan I por R por y conjugado.
¿Cuánto le da usted? Háganlo aquí y háganlo acá. ¿Cuánto le dijo? 2.8. No, 2.5. 2.5, ángulo de 113.14. Esta también. Eso ya le digo. La resistencia me da eso. No puede ser. A mí me da igual, ¿no? La I conjugada, ¿cómo es? Están queriendo ver, háganlo aquí y hagan otra forma, tiene que quedar igualito. Si no, algo mal están haciendo en la calculadora. A mí me da igual los tres. No, ahora me da diferente. En la de voltaje, vamos a ver, para el voltaje con la potencia, me da 2.8, Ajá, ángulo de 86.57. ajá, y aquí. Pero- Y aquí era 2.5, Así como está así. ajá, así como está. 2.5, Ajá. ángulo de 113.14, la que habíamos dicho. La voy a volver a hacer para quitarme dudas. Ah, no la hizo. No, sí la hice, pero eso fue lo que me dio. Vamos a hacerlo, vamos a verlo. Me da 2.8, ángulo de 96.57. ¿Esta? No, la otra es. Sí. Y conjugada. A mí me sale ángulo de 0 si uno lo pone conjugado. A mí me da igual. A mí me da igual a las dos. Ya le dio por igual. ¿Cómo te le- No, también, pues ahora le doy. ¿Sabes de qué? ¿De qué? ¿Cómo te le- Ah, Sí, conjugado conjugado que el ángulo anterior. al revés. No ves el ángulo, Ah, cambia. si metes el. Aquí me dio esto Bueno, lo hago aquí. y aquí me dio esto. Bueno, la parte real de esto. De- ¿Cuánto es la parte real de 2.8? Cuando hago 86.3. Si tienen ese fasor ahí, creo que su calculadora, cualquiera que estén usando, tiene una parte que dice real, meten este dato, le ponen la parte real. Si no, pues pasan a rectangular y se fijan cuál es la parte real, ¿no? La real. La real tiene que dar esto. Eso tiene que dar real. Sí. ¿Sí? A ver, Y en el 2.88 original ángulo me sale 0 de 0 ángulo. aquí, si lo pongo conjugado. ¿Cuánto? 0 me sale. si lo Cero pongo de conjugado. ángulo. O sea, 2.88. ¿Ángulo cero? Con ángulo Si lo cero. pongo conjugado, sí, la corriente. Sí, pero la magnitud, La magnitud sí me sale 2.5088. 2.50, ¿no? Sí, Es con ángulo cero, es lo mismo que ángulo tengamos 0, sí. 2.5. ¿sí? Tiene que dar igual, pues. Si no le da igual, hay un problema con su calculadora. Ahora, ¿qué me quiere decir esto? Esto me quiere decir que toda la potencia activa se está consumiendo aquí, La resistencia. en la resistencia. Entonces hagámoslo para esta parte de acá. Utilicemos ese valor. ¿Sí? Ah, pero real, dice. Utilicemos este valor. Esto es para la resistencia, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería para el capacitor? Potencia promedio para el capacitor. ¿Quién sería? La mismita fórmula, un medio de Vm y M por coseno de quién. ¿Por el coseno de quién? ¿Quién sería aquí en este caso? En un capacitor, solo en el capacitor, ¿cómo es el ángulo de la diferencia de ángulos entre esos dos? ¿Cómo es en un capacitor? Menos 90. Menos 90. Exactamente, ¿verdad? ¿Cuánto es menos 90? ¿O sea, no es menos 90? Cero. Lo mismo sería si lo hacemos en un inductor. Porque la fórmula invoca los cosenos. Supongamos que hay un inductor PL promedio. Un medio de Vm y M por el coseno de esa diferencia, el ángulo menos la corriente, que se adelanta a 90 grados, que sabemos que se adelanta o se atrasa a 90 grados, no importa si la corriente tiene un ángulo de 5, si se atrasa a 90 grados, ¿cuánto va a ser el otro ángulo entonces? Exactamente, entonces no importa cuáles sean los ángulos, sabemos que se va a adelantar y se va a retrasar, porque no tuvo que para un capacitor 90 grados, entonces ese de fase va a ser 90, entonces aquí siempre vamos a tener un 90, positivo o negativo, y eso va a ser 0. Entonces, ¿quién está consumiendo toda la potencia de la fuente? La resistencia. La resistencia. ¿Qué está haciendo esto de aquí? Esto está entregando otro tipo de potencia.
Y ese tipo de potencia se llama potencia reactiva. ¿Sí? Hay algunos elementos que van a ver en máquinas que consumen ese tipo de potencia reactiva. ¿Cómo ¿Sí? cuál? Como los motores, por ejemplo. Los motores consumen potencia reactiva y potencia activa. Ustedes van a ver eso. Entonces las dos son importantes. Hasta el momento solo estamos acostumbrados a la activa. Esto siempre hace una analogía. Cualquier profesor, como cuando ustedes, supongan, se han tomado una cerveza bien fría y bien servida. Entonces la cerveza, la parte líquida, que ustedes miran, la parte líquida sería la potencia activa. Y la espuma también se puede tomar, ustedes la pueden saborear diferente, sería la potencia reactiva en este caso. Entonces, Qué buena analogía, Dios mío. entonces vamos a entender nosotros, vamos a tener este tipo de potencia que ahorita no la estamos viendo. ¿Por qué? Porque es una potencia promedio la que estamos calculando. Entonces cuando tenemos la potencia promedio, cuando ustedes quieren comprar, en este caso cerveza, no van a comprar espuma, van a comprar líquido. ¿Ok? Ese líquido se convierte en espuma una parte y la otra es consumible, lo mismo que está pasando aquí. Vamos a hacer ahora, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Me entendieron? Entonces ahora estos ejercicios son así de sencillos. Vamos a tener una fuente de corriente de voltaje, pasarlo a fasor y aplicar la fórmula, la que estamos acostumbrados. Esta le tiene que dar igual a la que yo tenía con la resistencia, tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Si no, hay algún problema como la fórmula de la calculadora. ¿Cuánto tiempo? Este no le da igual. Así sería. No es la respuesta real. No, tiene que dar 2.5. No. Sí, pero no se Ángulo Como P. jugado de I, de 1.2. ¿Cuál es el conjugado de Para meter ese 4 menos 2 Qué raro. menos 2 por 3, 4 menos 2. ¿Cuánto le dio a usted? 4 menos 2 I. Pero es que 4 menos 2 y el conjugado es 4 más 2. Sí. Eso es todo. Y Tiene que dar 1.12, 12, ángulo de 56, a conjugado todos les de digo lo mismo. 12 ángulo del menos. Ahí atrás. Esto es importante porque en el No, examen. a ver, es que yo lo hice con la de abajo, promedio, con la de un medio, Va, si no B, N y M, la diferencia de los ángulos, 2.5043 y no da ningún ángulo. Eso. Vamos a ver. Ese 286 no sé de dónde sale. Ustedes me lo dictaron. Ese número no Ah, sale. uno de todos se sacó la A mí me da menos 20. O sea, sí me da. Vamos a volver a hacerlo, vamos a volver a hacerlo. Ok. Menos 26 te daba. Vamos a volver a Ajá, hacerlo. menos 26. Alguien me dictó 86. ¿Quién es 86? En este cálculo más probablemente el conjugado. O sea, porque Pero lo tenés que si borrar. convierto este con menos 26, sí me da. A mí me da, en mi cálculo, 2.8, ángulo de menos 26. Ese Sí, eso me da. La parte real de esto 2.5. es 2.5. Y eso puede ser 2.5. Pues sí. Ajá. Ok, entonces conocimos la fórmula del medio de B por I por. Ya sé dónde estamos. Un medio de B. Perdón, no, un medio de R por I conjugado. Ajá. Eso me da 2.5. Entonces de un solo me dio la parte real. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque- ¿Es una variable compleja? Porque el conjugado por su conjugado así Ajá. es La parte real. O sea, cualquier número multiplicado por su conjugado, esto es igual a algo real de ese número. ¿Sí? Ajá, ya. Ahora sí ya comprendí porque me tenía piqueado que. ¿Cuánto es y al cuadrado? Ayúdame en la parte real. Y el cuadrado En menos. la parte del conjugado. Y al cuadrado. Y al cuadrado no. Sí. Y por I. Menos. ¿Qué pasó? Sí, y al cuadrado. ¿Tienes frío, amigo? Sí, va que me pega, dice. Cuando yo lo que hago, por ejemplo, Aquí un vamos paréntesis es el de la función, el otro paréntesis es el número del programa. Ok, ahora sí todos. ¿Sí? Sí, a mí ya me dio. Bueno, entonces asegúrense que ese conjugado no desaparezca. Yo lo quité porque cada número conjugado siempre me queda un medio de I
En esta parte ya no va a haber I cuadrado, es un número real entre R. Este es un número real. Aquí les tengo que cada 0.5. Cuando va a ser Pero esto. si uso I cuadrado no me da lo mismo. Es que recuerden por definición, este no es I cuadrado. Z cuadrado es igual a Z por Z conjugado. Por definición. Ah, ok. Entonces tiene que ser Z y después le sacaríamos el conjugado a eso. Olvídense de la álgebra convencional, es variable compleja, ¿no? Z cuadrado es Z por Z conjugado. Ya entendí, ya me acordé. Tenía ¿Por qué? Porque todo número real cuadrado tiene que ser positivo y tiene que ser real. Pero para sacar el ángulo no lo tengo que poner conjugado. Para sacar por la ángulo. Ese ángulo, cuando lo pongo conjugado, No, me sí, da este ángulo ángulo cero. lo tenemos que conjugar. Entonces, otra forma de decirlo sería que la parte real de I por R, por un R. La parte real de I, Por así decirlo. No le estarías quitando algo ahí. no puede ser la parte real como tal. Porque la parte real no es igual al cuadrado del fasor. Ya. Sí. O sea, el cuadrado del fasor, si lo hacemos en álgebra, el cuadrado del fasor, ustedes van a tener un fasor cualquiera de z, por ejemplo, 1 más, 1j, es rápido hacerlo. Esto, el cuadrado de esto, va a ser igual a z por z conjugado, ¿verdad? Aunque con 1 puede dar igual, pero... Dos, por ejemplo. Así. Entonces, cuando ustedes vengan, van a poner 2 más 2j por 2 más menos 2j y empiezan a multiplicar. ¿Sí? Aquí le va a dar, creo que esto también igual, pero no necesariamente tiene que dar igual, a eso me refiero. Si aquí le hubiera puesto 6, póngale. Y 3. 3, aquí igual porque 2 también. Aquí es, perdón. 3, vamos a ver. 2. Aquí sería 4, y aquí sería Menos. 9. Menos. 3. Esto sería menos 6j, y esto sería más 6j, y esto sería Menos. 9. J. menos 9, y por ahí y esto es positivo, sería para la parte real de esto, menos 1, cuadrado. Entonces aquí queda esto. ¿Hay un número real producto de estos dos? ¿Sí? ¿Hay un número real producto de estos dos? Entonces no es como el valor al cuadrado, pues. Se van a anular estos dos, pero hay un número real que va a ser producto de multiplicar este imaginario con este imaginario. Entonces no es como elevarlo al Sí, cuadrado. porque elevarlo al cuadrado lo pone los dos positivos. Exactamente. Hay un número real que sale del producto de los imaginarios. Entonces, para dejar como aclaración, 3. Para dar como aclaración, la parte real no es el cuadrado del fasor. pero ¿cómo podríamos Con ponerlo o conjugado. plasmarlo en una fórmula? Que la parte real simplemente es O sea, yo diría que es el vector del fasor completamente, el vector real, el vector del eje X. En este caso, el vector del eje horizontal. Solo sacas la parte real. Ahora sí, ese conjugado no se lo quiten nunca, porque si no, nunca les va a dar un número real. A Harold le dio 0, la calculadora le dio 0 y solo. Ustedes les pueden tirar en la parte real un valor y en la parte imaginal un 0. Pero si se lo quitan, no les va a dar nunca. ¿Por qué? Porque si se lo quito y lo hago solo la multiplicación de I por I, me queda un número, un fasor, una parte imaginaria. Y estamos asumiendo que aquí toda esta potencia es una potencia activa, donde la potencia activa está vinculada a la parte real. ¿Ok? ¿Preguntas? Gracias. Ok. Entonces, vamos a ver qué teníamos para hoy. No quiero advertir, vamos a quedar por aquí. Vamos a hacer otro ejercicio de esto. Muy rápido. qué guapo sos. En este caso solo quedaría entonces parte No, igual. la parte real con la resistencia. No, que Lo va a hacer ahí en el Sí, la resistencia es la que está absorbiendo toda la energía de la fuente. Entonces, vamos a hacer esto aquí. La potencia promedio va a ser igual a un medio, recuerden, de la parte real de quién, de la definición que tenemos de potencia. Un fasor B por una corriente conjugada.
¿Ok? Esto, si yo lo quiero ver, esto es tensor. Esto, si yo lo quiero ver en forma sinusoidal, sería la magnitud por la corriente, la magnitud de la corriente por el coseno de la diferencia de los ángulos, ¿verdad? Ok, esto es una diferencia, esto es un desfase como tal. Yo sé que en un capacitor o en un inductor, el desfase va a ser siempre más o menos 90, sin importar o los ángulos de la fuente de voltaje, de B, o la fuente de corriente, o I, ¿sí? Sin importar esos ángulos. Siempre va a ser 90. Uno se va a adelantar, otro se va a retrasar. ¿Por qué 90? Porque sale un J ahí, y ese J representado en la parte fasorial se representa como 90 grados. Por eso. Entonces, hagamos otro. Entonces tenemos otro inciso ahí. Encontrar la potencia promedio de la fuente, la potencia que me está entregando la fuente, y encontrar la potencia promedio de R1. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos en este caso? Ideas. La potencia promedio de la fuente, yo sé que va a ser simplemente una potencia promedio de esta forma, ¿verdad? ¿Ok? Donde voy a tener la corriente total. La corriente total es esta que pasa aquí. Por aquí pasa una corriente relacionada a I de R1 y una corriente relacionada a I de R2, una corriente relacionada a I de R3. Bueno, I de C1, perdón. ¿Sí? Esas corrientes que pasan por ahí. La suma de todas estas potencias sumadas me da la potencia de la fuente, o la multiplicación fasorial del voltaje con la corriente, en medio de eso me da la potencia promedio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo esto? ¿Cómo lo calculo? Primero sería Reducción. pasarlo a fasor primero. Exactamente. Pasarlo a fasor primero. Lo tengo que pasar a fasor. Este ya está en fasor. Lo demás, ¿cómo sería? 30, ángulo 30, de 20. ángulo de 20. exacto. Y aquí me va a quedar la misma fuente. ¿Aquí qué me queda? Ángulo de 0 si le quiero poner. Ajá. 5 ángulos de 5 0 ángulo de 0. y la otra 2 ángulos de menos 90. 2 ángulo de menos 90. 2. Ángulo de menos 90. Ok. Y el negativo del 2, ese ¿A dónde? del arriba, del capacitor menos 2J, Ajá. ese negativo, ¿qué pasa con él? Menos 90. Menos Sí, es 90. Lo pueden, aquí menos 90. O Ah, ok. lo puedes poner afuera también, ahí. Sí, lo pueden poner como quieran, lo dejaron como 2J. Ok. Para que no nos confundamos, lo dejamos como 2J. En las 2J, así como estaba, porque también es fasor eso. Entonces, ¿cómo calculo la potencia total de eso? Podríamos apagar el voltaje Es o el el divisor de equivalente, corriente. No nos compliquemos. Ahora todas son resistencias. La potencia total, ¿quién sería? Por ley de Ohm, sería. ¿Sería qué? La potencia. La potencia. Sí. Aquí por la ley de Ohm, B por I. Por I. Ajá. Sustituimos la corriente.
Multiplicamos la corriente por el paralelo. No, Por un divisor de corriente. No, la corriente por quién? El ley de Ohm. ¿Quién es la corriente que yo? corriente voltaje. Sería voltaje también. No podríamos poner voltaje al cuadrado entre resistencia. Ah, no. Entre R, Total. B por B conjugado. ¿sí? Hasta ahí todo bien. Conjugado, ¿no? No se me olvide. ¿Qué me falta entonces para calcularlo? Ya tengo el voltaje, ¿qué me faltaría entonces? Circuito equivalente. Esto equivalente. ¿Y esto que está en paralelo, cómo se hace? Como una Como la resistencia resistencia normal. normal. Pueden hacer dos primero y después la otra, pueden hacerlo todo en un solo. Ayúdenme en su calculadora. ¿Cuánto sería esto? Dale. Sería 1 entre 4 más 1 entre 5 más 1 entre negativo 2j a la menos 1. ¿Todos me van siguiendo? ¿Todos saben que estamos? ¿Alguien está perdido? Por los momentos no. Eso es de la forma. ¿A la menos 1? No, en potencia. Sí, porque esta es potencia promedio. Siempre que vamos a estar en AC, siempre que vamos a trabajar en AC ahora, todo va a ser promedio. 0.67. Pi. 1.49, ángulo de negativo 48. Confirmo. 1 punto. 1.49, Ajá. 1.49. ángulo de negativo Firme. 48. Ahí está. Y esto es la resistencia, bueno, la impedancia equivalente del circuito. Entonces, ¿quién sería entonces? Quitemos ese R de ahí porque puede confundir. Metámosle Z, que es impedancia equivalente. Entonces, ¿quién sería la potencia total? No me dio ese ángulo. No le da este ángulo. A mí sí. A mí sí, nos dio a todos. Ah, sí, si le da todo, entonces. Bueno, entonces, Si ¿cuánto le da sería? todo. Estoy mal. ¿Cuánto sería? Si lo hacen así, o podemos encontrar ahí también y hacerla de la forma como encontramos ahí, más como una ley, ¿no? Pero ¿cuánto sería aquí? Ah. ¿Cuánto le dio ahí? ¿De qué? No, pero. Hagan esto, que sería un medio de quién? De 30, ángulo de 20, ¿sí? Con 30, ángulo de menos 20, sobre, ese es el equivalente, ¿verdad? Que nos dio 1.44, 44 no, ¿Cuánto era? 248. Pues menos 48. Menos 48. ¿Cuánto le da eso? Menos 48 punto. Aquí, cero. ¿Cuánto dio? Menos Ahorita ya se. Menos 48. Menos. No, estaba hablando del set equivalente. La respuesta final de todo eso, a mí me dio 312.5. 2 o 12. Mira, Dos. ¿cuándo lo tenés en la- 312. .5, ángulo de 48. Dos. Yo lo tenía. Dos. ¿Ah? Yo lo tenía. 312. A mí me da 312.5, ángulo de 48. Ángulo de 48. 48.01. Ok. ¿La parte real de esto? La parte real. ¿Cuánto le da? ¿De cuánto? 209.10. 209. 209. Punto 07 me medio. Ahí está, 209.10. Esta es la parte real de eso. Ahora, esa es la potencia que, la potencia total, ¿no? Esa es la potencia total de la fuente. Entonces, ya no tenemos tiempo. Como tarea, A mí me da 209.06. Sí, ¿cómo le hiciste? está bien. No hay problema. A mí me dio lo mismo. La guardaste. La tarea va a ser calcular, Si la guardaste, va a dar lo mismo. Sí, ese solo se le pone el calcular la potencia de R1 promedio, la de R2 y la potencia del capacitor 1. Y esto les tiene que dar igual a quién? La suma de todas estas. A la potencia total. Entonces lo voy a poner aquí como que fuera la suma de esto, nos tiene que dar la potencia total, ¿no? Ya la calculamos ahí. Sí, está bueno. Bueno, esa tarea la habilito hoy